Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, no solamente en Argentina, no solamente en Venezuela, pero lo cierto es que estamos viviendo tiempos difíciles. Esta es la frase que nos han inculcado desde hace muchos años. ¿Verdad o mentira? Los medios de comunicación han convertido esta frase en casi un eslogan del siglo XXI. Esta pequeña pero eficaz consigna: estamos viviendo tiempos muy difíciles. Le han sabido explotar y le han sabido sacar tanta punta, pero tanta punta, que hasta se ha convertido en una fuente de ingreso para medios de comunicación. Porque es como que a la gente le gustase escuchar: estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y todo el mundo está pendiente, ¿no? Cuando esta frase se suelta, la gente como que se ancla y su emoción se constricta, su vista se coloca en 20/20, sus oídos se afinan. ¿Qué va a decir? ¿De qué me puedo enganchar? ¿O cómo lo puedo solucionar? Mire, muchos creyentes, otros no tan creyentes, políticos, profesionales, gobernantes, están usando esta expresión: estamos viviendo en tiempos muy difíciles, para justificar que han dirigido a todas aquellas personas que lideran a un fracaso y a una frustración. Porque es muy fácil salir de un atolladero económico diciendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Es muy fácil salir de una degradación social provocada por una mala gestión con una frase que diga: estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Siempre va a ser más fácil soltar esta frase que tener que decir: cometí unos errores, ayúdenme a repararlo, vamos juntos a crecer. La verdad es que han sido muy osados, ¿saben? Esta frase ha dado un resultado muy eficaz para sumergir la humanidad en una incertidumbre, para sumergir la humanidad en esa incertidumbre incapaz, en esa incertidumbre sangrienta, en esa incertidumbre neurótica. Ha sido eficaz para eso. ¿Usted está siendo influenciado por esa frase? ¿De qué manera? Porque estudiando las Sagradas Escrituras, inclusive estudiando la historia del ser humano, si nos vamos a la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el hombre vivió tiempos difíciles. En la historia de la humanidad ha vivido tiempos difíciles. Pero el lema de este mundo anclado a la frustración y el sufrimiento es: estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero el lema y el eslogan de aquellos que hemos puesto toda nuestra confianza en Dios es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hablo de vivir o de negar la realidad. Hablo de vivir por encima de la realidad. Mire, Abraham vivió momentos difíciles. Abraham dejó su casa, su tierra, su parentela, su comodidad. Dejó todo lo que representaba su zona de confort por seguir la palabra de un Dios a una tierra donde él ni siquiera sabía dónde estaba ubicada geográficamente. Pero Abraham, en todo ese transitar, él aceptó el reto, él aceptó voluntariamente creer a Dios y creer que él iba a vencer, y estaba determinado a entrar en un proceso de formación de su carácter. Porque creerle a Dios significa automáticamente estar determinado a entrar a un proceso o a entrar en un proceso de formación de carácter. Cuando Abraham se encontró enfrente de un tiempo difícil, eligió la solución más fácil. ¿Qué le dijo su esposa? Ahora dirás que eres mi hermana. Para que nos vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa tuya, para que no me maten. La verdad era su media hermana, pero tampoco es que fue tanta mentira, pero el tema es que él acudió a lo más fácil.
No pasó la prueba de la integridad, a pesar de que él le creció a Dios, de que él estaba determinado a entrar en un proceso de formación de su carácter. No pasó la prueba de integridad, no pasó la prueba de sus valores y tuvo que enfrentar consecuencias nefastas por ello. José, hijo de Jacob, qué gran diferencia. Al igual que Abraham lo tenía todo. Era el preferido de su padre. Sus hermanos le hicieron vivir un momento completamente indeseable. Lo despreciaron. Vivió momentos difíciles. Fue vendido como esclavo. Fue calumniado. 13 años pasó en la cárcel. A veces nosotros queremos entrar en procesos de Dios y que esos procesos duren 2 semanas. Entonces creemos que los procesos de Dios durarán en nuestra vida 2 semanas o 1 mes. Y entonces vamos a salir airosos y vamos a ser vencedores para toda la 13 años. Estuvo José guardando su integridad en la cárcel y los momentos difíciles que vivió fuera de ella. Fue sometido a un proceso de reconocimiento de sus valores. ¿Para qué? Para desarrollar el hombre y el carácter determinado no para ser digno, sino para ser instrumento de Dios en el lugar en donde Dios lo iba a colocar. Por eso es que siempre les enseño, mis hijos. Dios nunca va a hacer contigo nada que primero no haya hecho en ti. Y Dios va a hacer muchas cosas contigo porque primero la hizo en ti. De modo que está determinado que primero Dios va a trabajar en ti para luego hacer contigo. Dios manifestó su carácter divino en el carácter de José para poder llevarlo al lugar de eminencia, al lugar de prestigio en Egipto. Mire, el proceso que estás viviendo, este proceso que estás viviendo es porque Dios está interesado en manifestar su carácter en ti. Por eso con el Espíritu Santo se insertó en ti, porque Dios quiere hacerte brillar. Dice que no te coloca como luz debajo de la mesa, sino que la luz va arriba de la mesa. Mire lo que dijo el faraón a José, un incrédulo, un hombre que tenía sus propios dioses. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendimiento ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El faraón tenía sus propios dioses. Pero tanto fue la manifestación del carácter de Dios en José, que el faraón, teniendo sus propios dioses, reconoció que el Dios de José le había dado sabiduría por encima de todo. Nehemías, en tiempos difíciles, no optó por lo más fácil. Lloró cuando vio los muros derribados. Para él no fue fácil. Nada fácil. Pero tuvo que proceder en positivo. Tuvo que enfrentar el reto. Tuvo que pararse enfrente de la situación, enfrente de la adversidad y decirle, pará, como diría mi mamá, yo le digo al mundo tú. Los muros estaban derribados, los muros estaban quemados. De hecho, su frase una de sus frases más populares dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mire, esto es lo que le está diciendo a Samiel, es venid y edifica el muro de tu hogar y no te quejes más. Ojo, no es que Samiel se queja, solo lo agarre como ejemplo. Pues ahí el pastor estaba diciendo que Samiel se queja, entonces por eso le lanzó la punta. No. Le está diciendo a Raquel, venid Raquel, ¿qué es lo que está destruido en tu vida? ¿Qué es lo que está quemado? ¿Qué es lo que te salió mal? No importa, levántate y sé valiente, esfuérzate, cobra ánimo, yo estoy contigo. Cualquier cosa que te haya acontecido, no importa, vamos, sacúdete el polvo, levántate, vamos que yo estoy contigo.
Todos hemos vivido en todo tiempo muchos momentos difíciles, pero de esta va a salir, porque yo estoy en ti, tú estás en mí y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Siempre hemos vivido tiempos difíciles. No dejen que esta frase los envuelva en un proceso de frustración constante. El apóstol Pablo era un hombre sobresaliente, preparado. Y no solamente era respetado por los romanos, era preparado entre los judíos, quien después de perseguir a la iglesia tuvo la determinación de aceptar el reto de predicar el evangelio de Jesús con un aguijón a cuestas en su carne. Fueron tiempos difíciles para él. Estuvo predicando el evangelio con denuedo, con pasión, con fervor. Pero ese aguijón le impedía hacer el trabajo de Dios, o intentaba impedirle hacer el trabajo que Dios le había encomendado hacer, pero nunca pudo hacerlo. Este aguijón siempre procuraba y presionaba para que el apóstol Pablo dejara de cumplir su llamado. Y él rogaba y le decía: Dios, quítame esto. Y Dios solamente le respondía: mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios le decía: es mi poder que te sostiene, no es tu habilidad. No sea que mañana digas que lo hiciste tú. No. Sí que cobra ánimo. No importa que el problema no se haya solucionado aún. Sigue cumpliendo tu propósito. Sigue cumpliendo con tu llamado. Que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Esto convirtió a Pablo en uno de los apóstoles más dedicados y ejemplar entre los seguidores de Jesús. Mire, ¿qué de Jesús? Porque a veces las personas creen que Jesús no vivió tiempos difíciles. A veces las personas creen que por ser Dios, no sé. Y comúnmente se nos olvida, o sea, nos olvidamos de la pasión de Jesús. En estos días, viendo la serie The Chosen, eso fue publicidad. Para lo único que sirve Netflix es para pasar la serie de Chosen. Y yo lloré viendo el primer capítulo. Porque no es lo mismo leerlo, aunque tengo mi vena artística, yo lo leo en la Biblia y me lo imagino y tengo una percepción visual de acuerdo a mi tiempo, a mi momento de vida. O sea, soy una persona del siglo XXI. Entonces, lo máximo que puede llegar a pensar es que Jesús vivía en una carpa, tipo la que vemos en las películas de árabes, ¿no? Que hasta cierto punto no se ven tampoco tan mal. ¿Sí? Pero cuando vemos que esta gente investiga y no se queda solamente con la parte creativa, sino que va un poco más allá. Y luego escuchas en la segunda temporada una frase de María, su madre, que no deja de impresionarme. Dice, en medio de la incertidumbre de los apóstoles, ella dice: ¿qué quieres que te diga? Creo que le dice a su hermano Santiago, o no recuerdo aquí, o Andrés, le decía: ¿qué quieres que te diga? Si mi hijo es poco más que un indigente que ha sido llamado por Dios, que ha sido engendrado por Dios. Dices, claro, el evangelista o el profeta más grande de la tierra era un indigente. Juan el Bautista era el loco Juan. Y Jesús
vivía como un nómada indigente. Al ver cómo la serie muestra las problemáticas que tenían en la parte alimenticia y cómo de alguna forma Jesús lo solucionaba, tú dices, para. Esto cambia la perspectiva. Entonces te pregunto, ¿de qué tiempos difíciles me estás hablando? Bueno, pero es que Jesús no, si Jesús hubiese estado en este tiempo, viviría en un apartamento, en una casa. En aquel tiempo los romanos vivían muy bien, vivían en casas. Y no tenían carro, pero tenían caballos, que era el carro de ese tiempo, o camellos. Recuerdo, papá me dijo una vez, hace mucho tiempo, me dijo, ¿sabes por qué? Papá siempre fue muy entendido. Papá siempre quiso fundar iglesias para no creyentes, no para evangélicos. Papá me decía, ¿sabes por qué la iglesia está llena de evangélicos y no está llena de no creyentes? Y yo decía, ¿por qué? Porque los pastores viajan en taxis y en carro. En cambio, Satanás viaja en autobús. Yo no lo entendí. Te comento que no lo entendí. Creo que mi mente para ese momento estaba pensando en cualquier otra cosa. Le dije, ok, papá, ok. Pero en la medida que estudié las escrituras y que fui entendiendo lo que realmente Jesús quería, Jesús no andaba en caballos ni en camellos. Jesús andaba a pie. Y pude entender esto de Satanás anda en autobús, Satanás anda en el metro. Mientras nosotros, sobre pretexto a la santidad, pareciera que nos alejamos de la gente no creyente, Satanás se mezcla con ellos, los cautiva, los enamora y los inspira a seguirle. Por eso me hace mucho sentido cuando Ceilán dice, tenemos que involucrarnos, tenemos que ir a la plaza donde está el asunto del medio ambiente, tenemos que, claro, hace mucho sentido. Cuando Ceilán lo decía, yo pensaba, mi papá decía, por supuesto, eso hay que hacerlo, porque Satanás anda en el metro, Satanás anda en autobús, nosotros andamos en taxi. Somos pastores que no leemos a ovejas. ¿Sabe? Nunca vamos a dejar de vivir tiempos difíciles. Jesús vivió tiempos difíciles, al punto que en 2 oportunidades quiso tirar la toalla. Jesús vivió tiempos tan difíciles que en 2 oportunidades quiso abandonar el propósito por el cual Dios lo llamó, lo constituyó. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Es allí, justo en ese, en donde desearía que te ubicaras en esta mañana. Jesús vivió momentos tan difíciles que en 2 oportunidades estuvo a punto de dejar su llamado a un lado y hacer otra cosa. Le pidió a papá que pasara de él esta copa. Por eso cuando la gente me dice, pastor, ¿por qué a mí? Yo siempre les pregunto, ¿y por qué no? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no te pueden ocurrir estas cosas? ¿Por qué no puedes vivir tiempos difíciles? ¿De dónde saliste? Jesús vivió tiempos tan difíciles que le dijo a su papá, papá, por favor, pasa de mí esta copa.
no puedo con esto. Y tuvo papá que venir a fortalecerlo. Pasó tiempos tan difíciles que la cruz que él abrazó cuando la entregaron, llegó un momento donde no pudo llevarla y tuvo que alguien venir a ayudarlo. Siempre hemos vivido tiempos difíciles. La diferencia entre mucha gente y usted es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cobrad ánimo. Vamos. No dejes que esta campaña de vivir tiempos difíciles te aleje del propósito por el cual fuiste creado, llamado, constituido. Mire, para Abraham Lincoln no fue fácil el luchar por los derechos de los esclavos, pero tuvo que tomar la decisión determinante de hacerlo en tiempos difíciles. Para Einstein no fue fácil huir de Alemania, porque él era perseguido por ser judío, pero miren, fueron tiempos difíciles, son muy difíciles para Albert Einstein, pero su sufrimiento después de esa persecución lo hizo determinar ser un científico brillante para el mundo. Martin Luther King, no fue fácil luchar contra el racismo en su época, pero luchó y se abrió paso en medio de la adversidad, porque al igual que Abraham Lincoln soñaba con ver una nación unida y sin distinción de razas. Ambos en tiempos difíciles llegaron hasta las últimas consecuencias y pagaron con su vida el precio de una libertad que nunca vieron. Todo esto porque se habían determinado a pelear por una noble causa. Todos estos estuvieron determinados en tiempos difíciles a hacer de la adversidad un maestro, a hacer de los problemas, de los fracasos, un trampolín para el éxito. Sus circunstancias difíciles les convirtieron en instrumentos para la victoria. Rehusaron a continuar viviendo conforme a esta ambigüedad abstracta y no permitieron quedarse atrapados en las circunstancias. No se permitieron quedarse atrapados en las circunstancias. Rompieron la barrera de sus propios lamentos, rompieron la barrera de sentirse víctima, rompieron esa barrera de sentirse frustrado y se enfocaron en alcanzar sus objetivos. Se enfocaron en alcanzar sus objetivos, porque su meta era crecer y crecer era su meta. Tiempos difíciles, usted y yo debemos aferrarnos a Dios y a lo que somos en Él. Entonces cada momento, cada fracaso se transforma en una maestría del carácter de excelencia que vamos a tener en el momento de llegar al puesto de eminencia en donde Dios nos va a colocar. Es tiempo de gestionar correctamente los tiempos difíciles. Es tiempo de determinar, de decidir creerle a Dios, de confrontar los tiempos difíciles con la misma tenacidad que le hicieron todos estos hombres que le nombré, todas estas mujeres en la Biblia que enfrentaron tiempos difíciles y que fueron y son ejemplos para nosotros y para la historia de la humanidad, que dicen, sí se puede, si quieres, puedes. Es tiempo de afirmar los valores, esos valores que has establecido como parte de tu vida, que has establecido y que deseas que tus hijos vean en ti, que deseas heredar. Es tiempo de cambiar nuestro lenguaje, que nuestros hijos, mire, hace unos días no, justamente ayer mi esposa y yo meditábamos, porque Dominic todos los días nos dice, hoy fue un día lindo. Y ya cuando el atardecer va bajando, cuando la luna va subiendo y estamos acostados en la cama, porque nuestro cuarto tiene unas ventanas grandes y desde la cama podemos ver todo el cielo, y acostados allí, y Dominic le encanta ver las estrellas conmigo y dice, papá, hoy tuve un día lindo.
O me pregunta, qué lindo el día, qué lindo estuvo el día hoy, papá. Todos los días me dice lo mismo. Y yo comparaba mi percepción con la percepción de este niño, de mi hijo. Y a veces yo decía, hoy el día estuvo extremadamente difícil. Pero mi hijo me dijo, papá, hoy tuvo un día lindo. Y entendí y empecé a ser intencional en ver todas las cosas que veía mi hijo. Y mi hijo decía o dice que el día fue lindo. ¿Por qué? Porque está con papá, porque está con mamá, porque se sienta a la mesa con toda su familia, con su abuela Irma, con su abuela Dorca, porque tiene un primo, hermano, sobrino, tío, no sé ya ni cómo llamarle, Jorlan. Y cuando lo ve, dice, tengo un día lindo. Porque el tío Samuel y la tía Seira le regalaron una piscina, tengo un día lindo. Les cuento que en esos días él lloró, fue corregido, sintió frustración, pero él cada noche al acostarse recuerda los mejores momentos y lo más positivo del día. Y él concluye en su niñez, tuve un día lindo. Qué lección para mí, qué lección para mi esposa, qué lección para todos. Siempre hay cosas que podemos ver que nos van a dar la conclusión de que nuestro día fue lindo, porque respiramos, porque podemos ver, porque podemos caminar, porque Dios nos habla y le escuchamos, porque somos parte de su propósito, porque Él nos ha dignificado, porque Él nos salvó, porque Él nos sanó de toda enfermedad, porque a los que éramos estériles nos dio hijos, porque a los que estábamos muriendo de forma terminal nos dio vida, porque a los que estábamos de alguna manera en pobreza nos dio riqueza, porque a los que estábamos de alguna manera sin vista nos dio vista, porque a los que no podíamos escuchar nos dio la facultad de hacerlo, porque aquel que no podía hablar hoy habla. ¿Sabes algo? Hoy es un día lindo, y porque aquel que nunca tuvo ningún padecimiento fue cuidado por Dios para que esos padecimientos no tocaran la puerta de su vida. ¿Sabe? Hoy es un día lindo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cobrad ánimo, que hoy es un día lindo. ¿Sabe? Quiero que haga un ejercicio conmigo esta mañana. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y mientras yo le digo estas palabras, usted solamente imagine todas las cosas bonitas que le han ocurrido en el año 2023. ¿Sí? Imagina todas las cosas. Cierra tus ojos, respira profundo, inhala y exhala profundamente y comienza a imaginar todas las cosas hermosas que Dios te hizo ver, pasar, pensar, disfrutar en el 2023, en el año que pasó. Mientras yo te digo estas palabras. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo soy tu amparo, soy tu fortaleza. Soy tu ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temas, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia tiemblen los montes, no temas. Yo soy tu Dios y estoy en ti para protegerte. Torre
inexpugnable es el nombre del Señor. Y a ella corren los justos y se ponen a salvo. Cuando la situación es tan desesperante que solo tienes deseos de salir corriendo, corre hacia el Señor. Él es torre fuerte y sus brazos están abiertos. En ellos encontrarás protección y salvación. Bueno es el Señor. Es refugio en el día de la angustia, protector para aquellos que confían en Él. Refúgiate en Dios. Cuando lleguen a tu vida momentos de dificultad, momentos de angustia, ser hijo de Dios, mire, no te exime del dolor, pero cuentas con la compañía y el cuidado y el amor de aquel que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo arregla. Él te fortalecerá, Él te ayudará a seguir adelante. El Señor está siempre cerca, presto para ayudarte aún en momentos de angustia.